Unos llamados al ministerio y otros solamente la salvación. No están llamados al ministerio, ¿sí? Algunos porque se excusan, otros porque simplemente no les da tiempo. Hay personas que creyeron y están dispuestas a servirle al Señor, pero se les acaba la vida. Y se fueron de esta vida anhelando poder servirle al Señor. Cuando me levanté de esta cama y el Señor se los lleva y son salvos, van a la vida eterna, pero no ejercieron vida en ese ministerio. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos han sido llamados al ministerio hoy? Amén. 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 ¿Cuántos han sido llamados a la salvación? Amén. 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 A los que no dieron amén a la salvación, por lo menos la salvación, ¿no? Algunos que les cuesta, sí, algunos que les cuesta un poco, yo, predicando, yo, de arriba, yo, en esto, yo, en aquello. Pero cuando usted entiende que lo que el hombre llamado al ministerio hace no tiene nada que ver con su humanidad, sino con el llamado de Dios, con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces usted lo entiende. Nosotros a veces decimos, imagínate, yo que ni estudié, que es mi caso de hecho, ¿qué puedo estar sirviendo yo? ¿Hacer qué? ¿A predicar qué? Si yo siempre fui atravesado para hablar. Y yo siempre fui así. Y a mí, escucho algo que me río, ¿no? Yo no tengo memoria. Yo veo que ustedes se paran ahí y ustedes hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y texto por aquí, texto por allá. Y yo no tengo memoria. Bueno, les tengo una noticia, yo tampoco tenía memoria. Creo que fue una de las primeras cosas que el Señor restauró en mi vida, mi memoria. Yo no me podía grabar ni siquiera el número de teléfono. Pero estuve allí rogándole al Señor, Señor, a mi mente nueva, dame esa memoria que necesito. Y pasó algo, ¿sabes? Ríase conmigo, ¿ustedes no están contentos? Y el Señor, gracias a su misericordia y a su amor, me ha dado buena memoria. Amén. Estamos agradecidos con Dios por tantas cosas, ¿verdad? De hecho, le doy gracias a Dios por el cafecito que me trajo mi esposa. Muy importante. Amado, entonces en esto del llamado hay un asunto bastante delicado en nuestras vidas, que es cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando respecto al llamado que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los ministerios? Ayúdenme. Pastor, apóstol, profeta, pastor. Amén. Amén. Esos son los ministerios. Seguro que en esta sala hay llamados a todos esos ministerios. ¿Sí? Seguro que en esta sala, aquí donde nos encontramos, seguro que hay esos ministerios representados. Una de las cosas que primero uno cree es que no cree. Un poquito la vida, mi vida pasada y llegué al presente, ¿no? Y le decía al Señor, me di cuenta de este camino y le decía al Señor, ¿cuándo me metiste esto en esto? ¿Cuándo? Y ahora los viernes, ya hace unos añitos, ¿no? Pero ahora los viernes no eran como antes, que los viernes uno estaba pendiente era de la fiesta, los sábados, del licor. Bueno, yo bebía hasta todos los días, no tenía problemas de eso. Pero, y de pronto, los viernes, hoy los viernes, yo estoy bien tempranito en mi casa, bien tranquilito en mi casa, gozando de mi familia. ¿Cuántos se gozan de su familia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su familia? Y qué divino, qué rico. Y eso es solamente porque Dios nos ama y porque su misericordia nos alcanza. Y además de que su misericordia nos alcanza, la renueva cada mañana en nuestra vida. Amén.
Misericordia de hoy en nuestra vida, hoy, no fue la misma que ayer. Hoy es nueva. Pero vamos a predicar así. Amén. Quiero que comencemos, vayamos al libro de ¿quién no tiene Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Pero el que está al lado tuyo tiene Biblia, si es cristiano. Ah, bueno, entonces con ese cristiano. ¿Quién más tiene? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Biblia en mano? Amén. Menos la camarógrafa, que está grabando. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 23. Vamos a iniciar por allí. Quiero que me capten, no se me pierdan. Y el que no me entienda, por favor, me dice. Yo vuelvo a repetir, no tengo problema con eso. Lo que tenemos problemas con la hora, más nada. 23 de Mateo, verso 13. Amén cuando lo tengan. Amén. Leemos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, quiero que se enfoquen en esto, en cómo el Señor Jesús se refiere a un grupo de personas, a una secta, a un movimiento, refiriéndose a los escribas y los fariseos, que no eran personas sin conocimiento, ¿no? Los escribas y los fariseos conocían los 5 primeros libros de la Biblia, que ustedes me van a ayudar a repetirlo: Génesis, Éxodo, Número. Eso se llama ¿cómo? El Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos tenían aquel conocimiento, ¿sí? O sea que a los que Jesús le estaba hablando no eran neófitos, ¿no? Eran conocedores, ¿sí? Pero había un problema inmensamente grande. Y a estos que Jesús les llama hipócritas no eran cualquiera, sino que eran conocedores. ¿Por qué Jesús les llamaba hipócritas? Porque ellos pretendían hacerle creer a las personas que eran algo que no eran. Y no solamente esto, sino que obligaban a la gente a cumplir la ley que ellos según ellos cumplían, a la luz de algunos, ¿sí? Por eso Jesús les confrontaba mucho. Y Jesús se dirige no a cualquiera, les recalco, sino a hombres conocedores de la ley. Jesús está confrontando, está golpeando, inclusive Jesús está juzgando, ¿sí? Ahí ustedes, o sea, le está diciendo, le está dando una advertencia, a ustedes les va a tocar una cosa terrible, porque ustedes son hipócritas. A esos que eran conocedores, Jesús le hablaba de ese modo. ¿Está, Manuel? Vamos allí mismo en el libro de Mateo. Ahora vamos al capítulo 16 del libro de Mateo. Capítulo 16 de Mateo, verso 21. ¿Tienen? Amén. ¿Quién comienza a leer, por favor? Amén. Desde entonces comenzó Jesús A declarar a declarar a Su su discípulo discípulo que le era necesario Ir a Jerusalén. ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Amén. Ténmelo ahí, Manolito. Jesús le está diciendo a los que él escogió, a los que él llamó y creyeron en él, que le siguieron. Sí, ustedes lo conocen, ¿verdad? Ustedes leen, ¿verdad? Entonces, Jesús le está diciendo a esos cuál es el propósito con el cual él vino, qué es lo que le va a suceder, qué es lo que debía de acontecer. Sigue leyendo, hermano, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, viéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Fíjense ustedes, ¿había entendido Pedro lo que le había dicho Jesús? Para nada. Porque Jesús le explica todo lo que tiene que suceder. Y Pedro le dice: no deberías ir para allá, ni te asomes, para que no te hagan todos esos males que tú estás diciendo. No vaya para allá, date por aquí, yo te lo quito. Y frontal, ¿no? Jesús le dice: yo le digo eso a usted, y usted no me habla más por un tiempo. ¿Verdad? Vamos a ser sinceros, ¿no? Amén. Vamos delante de Dios, ¿no? Si usted me lo hace a mí tampoco. Y verlo. Entonces, si nosotros examinamos y vemos entonces lo que decíamos ahorita, la diferencia entre los escribas y fariseos, que si eran hombres conocedores, ahora les está hablando a algunos de sus llamados que están siendo formados, que están conociendo a Jesús, ¿sí? Y yo por menos de eso, como les decía ahorita, no le hablaría a un hermano, ¿sí? Por un buen tiempo. Amén. ¿Verdad? De un modo se lo dice Jesús a los fariseos, por quienes eran ellos, y de otro modo, y si usted ve, uno dice: pero ¿con cuál fue más duro? Porque la palabra hipócrita tampoco es que es ninguna mantequilla, ¿no? Pero decirle cara a cara: apártate de mí, Satanás, wow. Y entonces, ya va, pero este que le está diciendo eso a este es el maestro que vino a morir por él porque lo ama. Pero ¿cómo se come eso? Con este tipo de trato. No está nada fácil. Pero sigue más duro. Jesús dice en el 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, ¿usted está dispuesto a llevar palo? Véngase conmigo. Esta es su moticida. Sí, no, eso no es esa locura que predican por ahí. No es que yo soy el mejor predicador, porque si me vendo así lo estafo. Pero esa locura que viene por ahí es que en el evangelio todo es Disneylandia. Mentira del diablo. Mentira. ¿Qué quiere Tiffany? Yo tengo la nueva traducción viviente y quería leerla. Por favor. Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Dios mío. ¿Su manera qué? Egoísta. Bendito. Les soy sincero, no me gusta esa versión, pero wow. A mí me gusta esa versión así. A mí me gusta esas versiones que dicen no hagáis. ¿Sabes? Amado, vamos ahora al libro de Gálatas capítulo 2. Bueno, no, la original no lo puedo leer porque en arameo yo no sé leer. A ver, no sé. Te entendí, es una broma.
Gálatas capítulo 2, ya le voy a decir el verso, quédese ahí. ¿Sabe qué? ¿Usted sabe cuál fue el primero de los discípulos que creyó? No. ¿Usted sabe quién fue el primer llamado? Pedro. ¿Y sabe quién fue el último? De los discípulos. ¿Sabe quién fue el último? Le voy a dar una pista, cada ratico lo escuchan. Cada ratico lo escuchan. Pablo fue el último. Y él dice, y a mí como un abortivo después, a mí de último como un abortivo. Entonces Pedro tenía un liderazgo primero, ¿sí? El primer apóstol llamado, ¿sí? Con eso yo champiaría un 28. Yo fui el número 1. Sí, Pedro fue el primero. Capítulo 2 del libro de Gálatas, vamos a leer el 11. Vamos a comenzar por el 11. ¿Lo tienen? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Le resistí. porque era de condenar. Siga leyendo, por favor. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Qué bendito problema con el miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Dios no quiere quitar eso. Le voy a decir un secreto. Dios no quiere quitar eso. Dios no quiere quitar eso, ¿oyeron? Dios no quiere quitar el miedo, ¿oyeron? Quiere que lo venzamos. Quiere que no tengamos miedo. Con el miedo no se puede hacer nada. Bien lejos. Yo también tengo. Fíjense que el primer llamado, ese que creyó primero, Pedro, el primer líder, y Pedro tenía un liderazgo. Y ustedes ven a Jesús y el trato de Jesús con Pedro, y ven algunas cosas características que Jesús habla con Pedro, ¿sí? Y tú eres la roca, el catolicismo lo pretende poner como otra cosa, y en ti edificaré mi iglesia, y todas estas cosas, que lo toman en otro sentido, pero hay en Pedro un liderazgo como primer llamado, ¿sí? Como apóstol. Y hay un problema aquí de testimonio, ¿sí? Pero aconteció por algo. ¿Por qué fue? Por el miedo. Pedro le mandaron a predicar, el Señor les enseñó a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero cuando venían los de la circuncisión, ¿ustedes conocen lo que es la circuncisión? Busque a alguien que le explique. Mire, estaban los judíos de la circuncisión que debían de circuncidarse porque era ley, y Pedro viene, él es enseñado por el Señor a predicar la circuncisión del corazón. ¿Sí? Entonces, Pedro comienza a enseñar esa circuncisión, pero cuando ve a los de la circuncisión física del escroto, ¿qué se llama? ¿Hay médicos aquí? ¿No vinieron los médicos hoy? Entonces, cuando venían estos hombres, entonces Pedro los abrazaba como amigo. Ah, sí, claro, que es circuncidado, tú sabes cómo es eso. Sí, por supuesto, que sí, tal. Y nada más y nada menos llega el amigo, el que llegó al último, Pablo. Y dice Pablo que enfrentó cara a cara a Pedro. ¿Sí? Lo enfrentó cara a cara. Y esa confrontación fue diferente a las dos anteriores de las cuales hablábamos, de Jesús con los fariseos y de Jesús con Pedro. Ahora es apóstol con otro apóstol. Pero ¿por qué el llamado de atención de Pablo? Porque Pedro estaba haciendo lo malo. Y Pedro le dijo, ¿cómo es posible que después de tú haber nacido del Espíritu, entonces quieres regresar a la carne? O sea, vas a volver para atrás. Vas a volver a los sacrificios y vas a volver a todo ese tipo de cosas. ¿Qué te pasó a ti?
Pero ¿sabe lo que me encanta? Que nos falta un poquito a nosotros. Que usted no vea a Pedro volviendo a cometer esto. ¿Sabe qué dice eso? Que de esa corrección, Pedro tomó la corrección. Habiendo podido chapear. Te pasa a ti, que tú vienes llegando, pero un recién llegado, ¿qué te pasa a ti? Párate firme, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No. Pedro no estaba enseñando así. Y ya en ese punto parece ver a un Pedro maduro. ¿Sí? Parece. Un Pedro que no lo ofendió la corrección. ¿Sí? Sino que más bien aprovechó la corrección. Seguramente le dijo, Pablito, sí, es verdad, tiene razón, gracias. Pero cuando usted sigue leyendo, usted no ve a Pedro otra vez lo mismo. ¿Qué cosa? Y ahorita vamos a ver otra vez a Pedro, ¿sí? Antes de esa madurez, ya le voy a decir el texto. Fíjense. Pedro es un ser de nosotros y cada uno de los discípulos, donde nosotros podemos escudriñar con detenimiento la palabra del Señor y ver tanto esa parte humana en nuestra vida. Ustedes se acuerdan cuando leímos ahorita que el Señor Jesús le explicaba a Pedro lo que debía de acontecerle, que debía ir a ese lugar para ser juzgado y crucificado, ¿sí? Entonces se supone que ya los discípulos tenían todo esto claro. Pero después van a buscar a Jesús. De repente ellos estaban por allí en un lugar un poco oculto y van a buscar a Jesús. ¿Quién es el primero que sale? Pedro con una espada. Pedro con una espada. Y quita la oreja de un soldado. ¿Sí? Y Jesús viene y Jesús le dice: Pedro. Pedrito, ven acá. Guarda la espada. No es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Una vez más el Señor, no, pero viene peor, viene más fuerte. Entonces el Señor le dice: Pedro, ¿tú crees que si yo necesitaría defensa, yo no clamaría al Padre y el Padre mandara una legión, una nada más, porque una son muchos, una legión de ángeles para que vengan y me defiendan? O sea, el Señor, y ahí fue duro, yo les voy a decir dónde está la parte dura, seguro que usted entendió porque usted es sabio e inteligente. Pero el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: yo no necesito que tú me defiendas. Así, yo te estoy diciendo a ti que me defiendas. Yo a ti te expliqué para qué vine. Yo a ti te expliqué a dónde debo de ir. Yo a ti te expliqué cuál es la bendita voluntad de mi Padre. Yo no necesito que tú me defiendas a mí. Porque si yo quisiera, si yo necesitase defensa, yo clamo al Padre, manda una legión y acaba hasta con usted. Wow. Eso tuvo que haber estado bastante duro, ¿no? Que te digan a ti en tu cara: yo no necesito que tú me ayudes, yo me quiero. Pero pregunto, quiero que ustedes me respondan. Ustedes siempre son sabios y siempre me ayudan a predicar. ¿Sería que Jesús estaba enseñando algo? ¿Sería que Jesús estaba formando algo?
Pero ¿sabe una cosa? Hoy, ¿cómo iniciamos? Hablando de los llamados, ¿no? Y dijimos que aquí habíamos unos cuantos, ahora no me hagas que no adelanta la mano, no sé si. Que estamos llamados del Señor a la salvación, pero también al ministerio, o sea, para hablar en español, al ministerio, al servicio de Dios para la gente. Eso es ministerio. Si usted le dicen otra cosa del ministerio, que son unas personas que están en otro nivel, lea su Biblia porque lo está mintiendo. Lea su Biblia porque lo está engañando. Y me llama muchísimo la atención porque yo les estoy hablando apenas de unos textos, unos pocos textos. Y apenas de dos personajes, Pablo, Pedro, los fariseos, Jesús como el principio, como la roca. Pero vemos a ese hombre el cual ellos llamaban Rabí. ¿Usted sabe qué significa? Maestro. Maestro que le enseñaba la palabra, pero maestro que le enseñaba a cómo caminar. El perfecto enseñando a un grupo de imperfectos, como somos nosotros. Amén. ¿Cuántos son imperfectos aquí? Amén. Ahora sí solo. No estoy solo. Y en medio de esto Jesús enseña hablando, Jesús enseña, seguro que Jesús, es posible que ya le haya dicho, saquen la pluma y el cuaderno, anoten, apunten. Y no era solo lo que tenían que copiar, sino era parte de lo que tenían que ver, cómo Jesús caminaba en esta tierra en perfección. ¿Y cuántos se preguntarían, Dios mío, pero eso está mal hecho? Dígame si hablamos del tema del perdón. No vamos a hablar de eso hoy, no se preocupe. Pero dígame si hablamos del perdón. Entonces, resulta ser que vemos estos ejemplos y me encanta ver a un Pedro que dice la Biblia, tratando un poco lo que es hipérbole, es que, maestro, cuando hacen la hermana, quieren hacer una exageración, creo que es hipérbole, si no, después se lo digo. Teóloga, hipérbole, una exageración, es cuando quieren hacer una exageración. Dice que cuando los discípulos pasaban por el camino, cuando la gente se enteraba, la gente que tenía familiares enfermos, los sacaban al camino, para ver si cuando pasaban los discípulos, a ver si al menos la sombra de los discípulos, como Pedro, caía sobre los enfermos y eran sanos. Estamos hablando de la presencia de Dios en la persona. Estamos hablando de poder de Dios en los discípulos, a los cuales no nos parecemos absolutamente en nada hoy. Amén. Y esto tuvo un porqué. Porque Jesús no tenía problema para decirle a Pedro sus verdades en su cara, pero Pedro no tenía problema para seguir detrás del que lo maltrataba según nosotros. Si nosotros no vemos, como lo dice la Biblia, Pedro, Jesús le habló bien feo a Pedro y le dijo Satanás en su cara. Y como le decía, hoy me dicen a mí así, no le hablo en un mes. La generación de cristal dentro de la iglesia. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor. Ajá, voy para allá. Entonces, los que somos llamados al ministerio, ¿todavía están aquí? Estuvieron menos a mí. Los que somos llamados al ministerio, entonces, cuando en algún momento de la vida, en medio del camino, estamos siendo formados por el Señor no está aquí, sino que estableció los ministerios, ¿sí? Pero siempre hay alguien adelante, siempre hay alguien que Dios llamó primero, ¿sí? Como cuando usted va a la universidad, ¿verdad? Y usted va a prepararse para luego ser usted profesor, maestra. Aquí tenemos una maestra. Ya está la maestra. Pero las maestras también vinieron contados.
Ni los médicos ni los maestros. Entonces siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a enseñar, ¿sí? Y en la iglesia, si usted creyó que fue llamado a la salvación y llamado al ministerio, entonces usted tiene que entender que usted tiene que ser formado. Pero no me pongas en disciplina porque me molesto. No me llames la atención. Mira, es una cosa de loco, mira, que yo he visto. Yo no le voy a decir como dice la pastora. No es como ustedes, pero ustedes se lo digo. No, si es como ustedes, porque Dios no es loco, ¿no? Dios no lo va a poner a uno aquí a hablar para uno que no está aquí, ¿no? Amén. ¿Usted cree que punto y para mí? Porque para mí también. Amén. Entonces, hermanos, resulta ser que a uno le llama la atención y ya está bravo. A uno lo ponen en disciplina 15 días. Por ahí está mi esposa. También. ¿Cuánto me pusieron en disciplina, amor? ¿Cuántos meses? Poco de tiempo. Oh, vuelvo y recalco. No me estoy vendiendo como el perfecto porque lo está. Simplemente algo del testimonio, ¿sabes? Le llaman la atención por algo, lo ponen en disciplina por alguna razón. Y es que es bien extraño porque, bueno, yo nada más veo dos casos que se fueron, digamos, del grupo. Ahora que mencionan que me voy de la iglesia, yo veo nada más dos. A uno, a Judas. Se fue de la congregación, ¿no? Se fue del grupo de los discípulos, ¿sí? Y a los discípulos de Emaús, a los cuales divinamente el Señor fue y lo buscó y lo trajo. Entonces, resulta ser que nos ponen 15 días, un mes en disciplina, en el ministerio, en el departamento, y entonces ya no movemos una silla, como que te prohibieron mover una silla. No entiendo. No entiendo. Ya va, pero entonces yo puedo preguntar, ¿no? Pastora, ¿qué es lo que no voy a hacer? Dígame qué es lo que no voy a hacer para no hacer. Pero yo prefiero que me digan no hagas y que me encuentren haciendo. No la pastora ni los hermanos, el Señor. Porque entonces, ¿cómo es que vamos a hacer forma de ministerio? ¿O será que no somos llamados al ministerio? ¿O será que en realidad? Y entonces, esto es para reflexionar en nuestra vida, ¿no? Amén. ¿Será que verdaderamente yo estoy llamado a esto? Porque te ponen en disciplina, te llaman la atención. Hermano, le voy a decir un secreto, pero me prometen que me lo guarden. Un hermano de una iglesia, que por un consejo, hermano, cuidado con eso que estás haciendo, por la palabra, mira, estás haciendo esto, cuidado con esto, cruzaba para la otra acera para no saludarme. No lo digo por mal del hermano, no estoy nombrando nada. Y entonces, pero este hermano es un líder en esa iglesia. No me habla. Me han visto, hermano. Entonces allí es donde usted tiene que examinar a Pedro y examinarse usted y yo. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Si Dios lo siembra a usted en una iglesia, me voy a adelantar un poquito, pero se lo voy a decir. Si Dios lo siembra a usted en una iglesia, en una casa, como esta. Si Dios lo siembra a usted, porque Dios le habla a usted, lo guía a través del Espíritu Santo. Si usted creyó aquí, si usted llegó aquí y usted está creciendo aquí, está echando raíces, usted tiene que echar raíces donde Dios lo sembró. Mire, hermano, no se vaya ni que lo corran.
ni que lo corran, ni que le... Mire, si le cierran esa puerta, métase por la ventana. Pero no se vaya ni que lo corran, yo. Porque yo me pregunto cómo hay gente que se va de las iglesias. Porque si Dios lo trajo, lo sembró, para que en ese lugar echen raíces como aquel, ¿dónde dice? Salmo, que dice que el árbol que es sembrado junto a la ribera del río, tu hoja no cae y siempre se mantiene verde. ¿Dónde? Donde lo sembraron. ¿Usted ha visto cuando sacan un árbol que lo quieren trasplantar? Hermano, está así como ese tubo que está allí de primero, y lo sacan con tierra, con un círculo como de, yo creo que como de 10 metros de tierra, lo sacan con unas máquinas para trasplantarlo y llevarlo al lugar con la misma tierra con la que está sembrado. Y aún así sufre el árbol algunos cambios, aún así estando en su propia tierra. Y no le cuento cuando lo sacan así directo, sin sacarlo con su tierra. Cuando lo sacan directo y lo ponen en otra tierra, lo primero que hace, se casa. A lo mejor usted lo atiende, le habla, que hay gente que le habla las matas, que hay. Sí, hay una gente mayor que cuando llega a una edad empieza a hablar las matas. Y entonces, y la gente le empieza a echar su abonito, y le empiezan a cuidar, y el árbol la mata, reverdece. ¿Sí? Pero pasa por una situación difícil. ¿Sí? Entonces, no se vaya de la iglesia porque le da un pellizquito. De los discípulos que yo veo que se fueron, los discípulos de Maús, capítulo 24 del libro de Marcos, libro de Juan, capítulo 24, verso 13, si mal no me acuerdo. Al final se los doy. Entonces aquí les quiero mostrar una diferencia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 13. Libro de Génesis, capítulo 13. Génesis es que está el primerito. Verso 7. Ahí está la cita, pero yo se lo voy a parafrasear, ¿bien? Yo le voy a dar un poquito de pasaje. Ustedes conocen a Abraham, conocen al sobrino que no debió haberse llevado cuando el Señor lo mandó a irse de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Amén, conocen la historia, ¿verdad? El que no la conozca la va a leer en su casa. Va a leer el capítulo 13 de Génesis. Sucede que hay un momento en que dice la Biblia que hay altercado, que hay pelea, que hay contienda entre los pastores o los siervos de Lot y los de Abraham. ¿Sí? Hay un conflicto allí. Entonces, cuando Lot y Abraham hablan, ¿usted sabe a quién fue que Dios llamó, no? Abraham. ¿O a Lot? Abraham. Entonces, ¿el llamado era con quién? Con Abraham. ¿Y el llamado hoy con quién es? Conmigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, al que llamaron, mire lo que dice al que llamaron. Entonces Abraham, el 8, capítulo 13 de Génesis, verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Será su sobrino. Estaba refiriéndose a que eran de la misma familia. ¿Sí? Entonces, mire, ¿quién puso la diferencia? ¿Quién actuó en paz? ¿Quién actuó como debería de actuar un cristiano hoy? Abraham. Diciendo: hey, vamos a evitar el problema. Este problema vamos a evitarlo. ¿Sí? Y mire el fundamento con lo que comienza el que fue llamado. Con paz, con mansedumbre, con amor. ¿Sí? Con los frutos del Espíritu. Gracias, mi hermano.
pudiendo haberle dicho, ¿para qué tú te viniste conmigo? Porque él no tenía que irse con Abraham. Pudiendo haberle dicho a Abraham, y que yo a ti no te dije que te fueras conmigo, haz lo que te dé la gana, pero yo a ti no te dije que te vinieras conmigo. Te sumaste ahí, te metiste ahí en la caravana de salir. Pero no, Abraham le dice, hey, quieto, vamos a arreglar este asunto y vamos a evitar problemas. Como debemos actuar usted y yo hoy frente a cualquier situación. Amén. Estoy muy callado. Pero ahora viene y podemos evidenciar a qué se inclinaba el corazón de Lot y a qué se inclinaba el corazón de Abraham. Lot le dice, Abraham le dice, escoge cuando tú quieras. Y dice el pasaje que Lot vio esa parte llana, bonita, que era de fácil riego, y para allá agarró. Y a veces nos dejamos guiar. Cuando nos dejamos guiar por la carne, cuando vienen estos benditos problemas en nuestra vida. ¿Para dónde quieres agarrar tú? Para allá, pendiente de lo mejor, pendiente de lo que llamaba la atención a la vista, pendiente de lo material, agarró para allá. Y no solo eso, y eso no es lo que quiero recalcarle. Lo que quiero recalcarle es que el haber sido él, según él, que el vivo, el pila que agarró lo mejor, terminó metido en problemas. ¿Sí? ¿Y usted sabe quién nos va a salvar? Abraham. Como para decirle, ay, mira, tú sabes que se encontraron algo por allá, parece que lo van a matar con la familia, que lo maten. Por malagradecido. Hermano, no estamos lejos de la realidad. Muchos actuamos de esa manera. Hoy muchos actuamos de esa manera. ¿Quién lo manda? ¿No viste con lo que me salió? No, y como sabemos un poquito de Biblia, como yo que sé un poquito, algo leo, algo se me queda. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Le lanza esa de una. Está recogiendo lo que... No. Porque sabe que Abraham fue un hombre distinto, el padre de la fe fue un hombre distinto, como hoy Dios lo ha puesto a usted y a mí como hombres y mujeres distintos en esta tierra. Como sal de la tierra. Amén. Como sal, somos sal. Entonces vemos cómo actuó el hombre llamado por las 4 religiones más grandes, hoy el padre de la fe. Llama, se dirige, cómo se expresa, no tuvo ese rencor que a veces todavía cuando nos da ese pellizquito actúa en nosotros. Y ese Jesús sí me manda, yo. Ese Jesús es fastidioso. Ese sí me manda. Y ese Jesús Herrera sí me llama la atención. Hermano Orlando, perdóname. Ese Jesús Herrera sí me llama la atención. Es que él la tiene agarrada conmigo. El que la tiene agarrada con usted es Cristo, que lo quiere transformar, que quiere hacerlo nuevo, que quiere traerlo nuevo nacimiento. Porque si su líder, si su hermano le llama la atención a usted por la bendita palabra, métase en la bendita palabra. Porque nos llama la atención por la palabra y lo que menos leemos es la palabra por la cual el hermano nos habló. Y Juan, ¿y tú leíste la palabra que yo te dije aquel día? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue que me dijo? Ay, aplaudarle a Dios, vale, denle gracias a Dios. Si usted cree que está llevando pan, que uno ha tomado diclofenac y te llega a la casa. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. ¿Sabe qué?
un paréntesis. ¿Sabe qué? El Señor, me llama la atención cómo el Señor, valga la redundancia, me llama la atención cómo el Señor quiere llamar nuestra atención en su palabra. Y dice que el Señor Jesús estaba dando una enseñanza y de pronto agarró un niño y lo hago. Y le dice a los que estaban allí escuchando, como estamos nosotros aquí hoy, le dice a los que están escuchando: ¿ustedes quieren estar en el reino de los cielos? ¿Ustedes quieren ser herederos del reino de los cielos? Sean como este niño. Y usted puede evidenciar en el pasaje, y usted puede evidenciar en su vida diaria. El que no tiene hijos, con los sobrinos, con los primos, que usted pone a esos niños ahí a jugar y salen peleando por un juguete porque quieren el mismo los dos. Eso pasa, ¿no? Los dos quieren el mismo. Y 0 segundos después están jugando otra vez. Habían peleado. 0 segundos después están otra vez jugando. No te hablo porque no me lo prestaste. Se va para allá, da media vuelta por aquí, llega este, y entonces el que tiene juguete le dice: toma, te lo presto. Se acabó la película. Ya se aman de nuevo. Dios nos ayude a ser como esos niños. Por eso el Señor en su palabra dice: sean como este niño. ¿Por qué? Porque a los niños, esas cosas que nosotros nos metemos en el corazón, que dicen que, mira, por ahí le dicen que tiene una yuca contra eso. Esa cosa que nosotros metemos en el corazón, eso los niños no se lo meten en el corazón por nada. Hay niños que están enamorados de ese juguete, que aman ese juguete, pero 2 minutos después se lo están dando al amiguito. Pero a nosotros se nos meten una cosa en la cabeza cuando nos llaman tanto la atención o cuando nos aconsejan, y que pero es que este hermano sí es fastidioso, pero que la tiene agarrada conmigo. Y si seguimos así, la palabra que vamos a leer ahorita no se va a evidenciar en nuestra vida. ¿Dónde lo dejé? Capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día. Pero si yo me molesto con mi líder, estoy dejando que el Señor me siga corrigiendo. Estoy dejando que el Señor me perfeccione en esa área. El día pasado predicaba aquí uno de los maestros de esta casa, y él decía algo que me llevó a atreverme a decirle algo, ¿no? Él decía que él era mujeriego en su pasado. Él era mujeriego. Pero después que él creyó, ¿sí?, el Señor transformó su vida, se casó, tiene una hermosa familia, y más nunca, gloria a Dios, más nunca ha estado con otra mujer que no sea su esposa, decía el maestro. Y entonces venía a mi mente en ese momento la palabra del Señor. Y yo le decía: hermano, un momentico, si la palabra del Señor dice que nosotros seremos perfeccionados, entonces en eso tú eres perfecto. Y algunos dicen: no, pero es que si no hay nadie perfecto. Pero toda la Biblia se contradice, porque dice la palabra del Señor que vamos a ser perfeccionados, y esta perfección de Dios en nuestra vida es paulatino, es procesado, es un proceso de crecimiento, ¿sí? Pero si nos molestamos cada vez que nos corrigen, nos llaman la atención o nos ponen disciplina, no esos sinvergüenzas que quieren por todo el tiempo aplicarse a la gente. No, estamos hablando delante de los ojos de Dios por la palabra, sin manipulación, una enseñanza limpia, una disciplina justa, porque usted y yo hicimos algo indebido, ¿sí? Estamos hablando de eso, porque por ahí hay gentecitas. Vamos para terminar, vamos al libro de Efesios.
capítulo 4, con esto terminamos, verso 13. Vamos a leer desde el 12. ¿Lo tienen? A fin de perfeccionar a los santos, a nosotros. Dígame a mí, dígame a mí. Diga conmigo, a mí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra a cual usted ha llamado, ¿no? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Yo creo que cuando el Señor vea eso en nosotros, nos dice, vamos. Cuando el Señor nos ve así, como dice la palabra, nos dice, arregle sus cosas, como le dijo el profeta, como a tu casa que te va a comer. Terminé. Póngase de pie, vamos a orar.